Mi nombre es el contador Armando González Astorga. Estoy presentando a DGIA Contadores. En esta ocasión me acompaña el contador Gabriel Morales, que es socio también de la firma, y por aquí algunos del equipo de marketing. Bien, pues vamos a empezar la capacitación del día de hoy. Gracias por estar aquí presentes, gracias por confiar en nosotros. Digo, algunos por ahí ojalá y se vayan sumando y pues bueno, logremos un grupo un poquito más grande y podamos interactuar respecto a este tema que platicaremos el día de hoy. Algunos de ustedes por ahí vieron el flyer. Vamos a estar platicando acerca de preparar el cierre fiscal anual del 2024 y por ahí brindábamos por ahí algunos temarios y eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Muchos de ustedes, digo, son contribuyentes de distintos regímenes fiscales. El día de hoy nos vamos a enfocar en prácticamente hablar en términos generales de qué consideraciones te tienen que tener en cuenta a la hora de un cierre fiscal sin tratar específicamente algún régimen fiscal o régimen societario, sino más bien enfocarnos en términos generales, cuáles son las implicaciones. Si bien es cierto, en algunas cuestiones tocaré asuntos de personas morales, como en los asuntos de los cálculos anuales, y por ahí en algunos asuntos de la declaración anual no es menos importante el hecho de que seas persona física o en su caso no estés obligado a realizar este tipo de cálculos anuales fiscales. Bien, platicamos un poquito acerca del temario del webinar del día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que revisar de mi contabilidad? Digo, por ahí hicimos pautas, 5 puntos específicos. No quiere decir que sean exclusivamente los únicos puntos que haya que revisar. Son enunciativos, más no limitativos. Es decir, partiendo de los ingresos, platicaremos un poquito de cuáles son los aspectos importantes y claves a revisar de los ingresos provenientes del CFDI, las facturas, en este caso el CFDI timbrado. Platicaremos de los gastos deducibles, pero más importante aún los no deducibles, cómo impactan en el cierre fiscal. Después platicaremos de los estados, perdón, de los estados financieros, que es prácticamente el estado de resultados y posteriormente el balance general. Muy bien. Voy a tratar de ser muy explícito en algunos términos, utilizaré lenguajes contables, pero trataré de que sea lo más simple posible para el entendido general de todos. Muy bien, también platicaremos un poquito acerca de los impuestos, platicaremos del ICR en el cálculo anual, platicaremos del IVA, hablaremos de las retenciones, las informativas y los ajustes o cálculos anuales. Es lo que mencionaba ahorita, que algunos términos serán dirigidos a términos empresariales o personas morales. Sin embargo, no quiere decir que excluyamos las personas físicas, hablaremos algunos aspectos también. Y como punto número 3, estrategias fiscales para ahorro en impuestos, digo, el control de la utilidad anual, la deducción de inversiones y la deuda de clientes. Ahorita hablaremos un poquito más de qué estrategias puedo seguir yo como dueño de negocio en mis estrategias de cierre de año para ahorrar legalmente en impuestos y la preparación de lo que es el ejercicio fiscal 2025. Hablaremos de la contabilidad de los libros, las estrategias fiscales 2025 y algunos aspectos del llenado de la declaración anual. Muy bien, antes de entrar en materia, quiero especificar un poquito las reglas por aquí de los webinars que tenemos mes a mes. La idea de las preguntas y respuestas es al final de la capacitación. Estaré prácticamente la primera hora platicando sobre todo esto. Esta sesión está siendo grabada, como muchos de ustedes ya se dieron cuenta. Esto para nuestro canal de YouTube y pues bueno, seguir llegando a más personas y poder compartir los conocimientos que hemos adquirido. Perfecto. Bien, entonces empecemos por aquí la capacitación y pues platiquemos ahora sí específicamente de qué aspectos revisar de la contabilidad y empecemos platicando acerca de los estados financieros. Pues, cómo no, digo, el estado de resultados es un estado financiero que para algunos es conocido, para algunos otros no. Entonces, platicaré un poquito del término de qué es un estado de resultados. Bueno, un estado de resultados es un estado financiero que muestra de forma ordenada y detallada la forma en cómo se obtuvo un resultado, ya sea de pérdidas o ganancias del ejercicio durante un periodo determinado. Entonces, básicamente este estado financiero, para algunos que no tengan noción o conocimiento, es el que nos entrega el resultado del ejercicio, ya sea la pérdida o la ganancia. Oye, contador, pero ¿cómo este estado financiero refleja o cómo me puede ayudar a mí a la toma de decisiones? Bueno, pues realmente ese estado financiero nos dice mucho, es una radiografía de nuestras ventas y de nuestros gastos. Y de aquí provienen muchísimas tomas de decisiones a la hora de los términos fiscales del cierre anual.
El hecho de que no tengamos claro nuestro estado de resultados limita muchísimo nuestra toma de decisiones en el cierre fiscal. Entonces, uno de los primeros tips que les damos en este webinar o capacitación es que tengamos a la mano nuestro estado de resultados. Si bien es cierto, ahorita platicábamos el hecho de que independientemente que fueras persona física o persona moral, hay algunos contribuyentes pequeños que no están obligados a llevar un estado de resultados como tal, sino más bien un control de sus ingresos y gastos de forma sencilla. Sin embargo, si eres persona física que vende más de 4 millones de pesos y entonces estás obligado a llevar una contabilidad electrónica, o si eres una persona del régimen de reciclo en las personas morales y vendes más de 35 millones de pesos, estás obligado a tener una contabilidad electrónica y a su vez llevar un registro de tus operaciones fiscales. Entonces, si estás en estos supuestos, tienes que tener tu estado de resultados a la mano, es decir, le estás solicitando a tu contador, le estás solicitando que te entregue tus estados financieros con el cual tengas una radiografía de lo que está sucediendo en tu negocio. Bueno, pues esta es una de de las primeras interrogantes que en esta capacitación queremos resaltar. Para la toma de decisiones en materia del cierre fiscal, necesitamos tener a la vista nuestro estado de resultados porque de él provienen muchas decisiones que estaremos tomando, en su caso, dependientemente de cuál negocio sea y qué giro tengan, pues es importante que tengan a la mano su estado de resultados. Si eres un pequeño negocio y si estás en el régimen de confianza, seguramente esto te parecerá extraño, pero cuando tu negocio crezca, vas a tener que solicitarle a tu contador tu estado de resultados. Si eres un régimen simplificado de confianza y no estás obligado a llevar este tipo de estados financieros, pues seguramente sí tienes que tener a la mano tus ingresos y tus gastos para ver cuál es la utilidad con la que estás cerrando. Muy bien. Básicamente eso define el estado de resultados, nos dice las utilidades o las pérdidas que tenemos en un periodo determinado. Perfecto. Bien, entonces una vez sabiendo esto, pasemos al siguiente estado financiero. Durante el transcurso del webinar me estaré regresando para platicar algunas terminologías de cada uno de los estados financieros y seguramente algunas cosas podrás entenderlas, algunas otras no. Es totalmente normal si eres dueño de negocio o probablemente si eres contador, algunas ocasiones nos acompañan contadores, pues me entenderás mucho más. Sin embargo, si eres dueño de negocio, estás empezando en todo esto de terminologías contables, pues te será un poquito más difícil. Pero para eso dejaremos la capacitación grabada y puedes consultarla las veces que gustes en nuestro canal de YouTube. Perfecto. Y ahora platiquemos un poquito del balance general. El balance general se define como un informe financiero contable que refleja la situación económica y financiera, bienes y deudas, lo que quiero resaltar, de una empresa en un momento determinado. Entonces, decíamos que el estado de resultados me dice mi pérdida o ganancia, ¿correcto? Bueno, el balance general me dice es cuántos bienes tengo, propiedades a nombre de la empresa y cuántas deudas tengo también a nombre de la empresa, ¿ok? Que algunas terminologías contables de contadores es nuestro activo y nuestro pasivo. Y dentro del activo encontramos el circulante, el fijo, el diferido, y dentro del pasivo igual, circulante, fijo y diferido, pero no entraremos en esas terminologías, sino más bien explicar el hecho de que este estado financiero nos explica los bienes y las deudas. Esto es importante resaltar. Oye, contador, ¿te vas a meter a hablar de estados financieros? En este webinar no, pero tengo que explicarlo porque de aquí competen mucha toma de decisiones. Y entonces explicaba y resalto nuevamente, si eres un pequeño negocio y no estás obligado, según tu régimen fiscal, no hay necesidad de que te estreses en solicitar a tu contador tu balance general. Para eso tenemos un curso que se llama ¿Qué rollo con el SAT?, donde explicamos de forma simple y con términos fácil de entender cómo es cada uno de los regímenes fiscales, cuáles son las obligaciones. Y vamos a dar uno por ahí del 9, me parece, 9 de noviembre, que es un sábado, y pues estaremos de forma presencial aquí en Distrito Armida ejerciendo esa capacitación para que entiendas un poquito más acerca de los regímenes fiscales. Muy bien, entonces regresando al hecho de que el balance general nos permite ver nuestros activos y nuestros pasivos, es decir, qué bienes tiene la empresa
y qué deudas tiene la empresa. Y la resta entre ellas dos nos entrega nuestro patrimonio a capital social, que esto es muy importante para los bancos, para los créditos, para las licitaciones, donde quieren ver qué sostén tiene la empresa en términos financieros. Pues sí puedes tener muchos bienes, pero si debes mucho, pues entonces no cuadra ahí, ¿verdad? La idea es tener muchos bienes, deber poco y tener un gran patrimonio. Ese es el negocio ideal y por el que todos estamos luchando, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ahora sí, después de hablar un poquito de lo que significan los estados financieros, que para algunos será familiar, algunos otros no, oye, contador, dale más despacio, es normal, es parte del aprendizaje en términos contables. Al final voy a dejar mis datos, si ustedes tienen dudas, si tienen que pedir los estados financieros o no, a quién se lo pido, cómo se lo pido, qué le pido, qué debo que hacer, pues finalmente nos pueden consultar sin ningún problema a un servidor o al socio Gabriel Morales. Perfecto. Entonces, ahora sí, entremos en términos generales. ¿Qué es lo que tengo que revisar de mi contabilidad? Ahora, platicando de los ingresos. Contador, hablabas en el temario que yo de mi contabilidad tengo que revisar mis ingresos. Una vez partiendo de entender qué son los estados financieros, que uno me entrega las pérdidas y ganancias y el otro me entrega el patrimonio que tengo de esas pérdidas y ganancias con el paso del tiempo. Entonces, ahora sí, ¿qué tengo que revisar de esos estados financieros? Bueno, lo principal de los ingresos, oye, pero yo no soy contador, yo soy dueño de negocio. Bueno, prácticamente en todas nuestras capacitaciones y webinars siempre estamos resaltando el hecho de que tú como dueño de negocio también tienes que meterte a la contabilidad y estar exigiendo reportes, ya que si no te enteras de lo que está sucediendo en tu negocio, es cuando estas prácticas de a lo mejor colegas contadores sin afán de menospreciar la labor de nadie, no sabes si lo están revisando, si lo están haciendo bien, es cuando tú como dueño de negocio te ves afectado por un tercero. Entonces, si tú como dueño de negocio tienes la buena práctica de estar solicitando información acerca de tus ingresos, podrás tener la información clara de lo que está visualizando el SAT para contigo. Entonces, un error y una práctica que muchos dueños de negocio tenemos es decir, pues mientras no me llegue el SAT, pues no pasa nada, ¿verdad? Mientras no me estén molestando, mientras no me lleguen correos, pues creo que estoy bien. Entonces, este es un error muy común. ¿Por qué? Pues porque finalmente estamos con una venda en los ojos y no tenemos claro si lo que se está enviando y lo que el contador está haciendo es correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solicitarle la información al contador. Y ahorita les voy a decir cómo se pueden revisar que mis ingresos sean los mismos que tiene el SAT. Y eso es muy sencillo. Aquí está la respuesta. ¿Cómo reviso mis ingresos? Bueno, los vas a hacer mediante revisar tu contabilidad contra el visor de ingresos del SAT. Afortunado o desafortunadamente, para el SAT ahorita es muy fácil tener acceso a nuestra información, ya que con la evolución del CFDI que platicamos en el webinar del mes de septiembre, hablábamos de cómo el CFDI ha ido evolucionando y a tal grado de que ya es muy fácil para el SAT ejercer una auditoría al cabo de un clip, gracias a su tecnología de grafos y de tendencias, puede auditarlos de forma muy sencilla. Y tanto es así que nos dice, ¿sabes qué? Yo te voy a entregar un visor para que tú puedas estar visualizando lo que yo ya tengo en los registros. Entonces, parece un tema con mucho sentido el hecho de que el SAT ya sabe lo que tenemos que presentarle en el visor de ingresos. Entonces, el primer punto a destacar, aparte de la explicación y el comercial que di acá arriba de los estados financieros y del curso que tenemos acerca de explicación de los regímenes fiscales, si tú eres persona física, aunque tengas en el régimen de confianza pocos ingresos, también puedes tener acceso al visor. Entonces, este visor de ingresos nos entrega información detallada de qué es lo que la autoridad tiene en nuestros registros. Oye, contador, ¿cómo lo consulto? Porque es una pregunta muy común. Fácil, coloquen en Google visor de ingresos SAT, así como viene resaltado en esta sección, para poder consultar cuáles son los ingresos que la autoridad tiene detectados. Y miren, si se fijan en el reporte, es bien sencillo identificar cuántos FDIs tiene vigentes, cuántos cancelados, ajá,
cuál es el total de CFDIs emitidos, cuál es el total o el subtotal, perdón, y cuáles son los impuestos, ¿ok? Ya sea trasladados, en este caso que son cobrados, o retenidos, en este caso a favor de la autoridad. Entonces, ¿qué reviso de mis ingresos? Que los ingresos que yo tengo en mi contabilidad sean los mismos que tiene la autoridad en sus registros. Pareciera ser muy sencillo, pero créanme que es un reto mes a mes. Oye, contador, ¿y por qué tiene que cuadrar? Pues porque de ahí me van a auditar. En la capacitación de septiembre también hablábamos de cómo es que el SAT, a través de la evolución del CFDI, utiliza estos mismos para poder ejercer las auditorías, que tenemos 5 clases de auditorías que ya se platicaron en aquella ocasión. Y entonces utilizo el CFDI tanto de ingresos como de egresos, como de complemento de pago, perdón, para poder cuadrar la información que nosotros enviamos en nuestros registros y poder ejercer sus auditorías hacia con los contribuyentes. Entonces, lo principal es, mi contador está cuadrando mis ingresos contra el visor del SAT. Esa es la primera cuestión. El consejo aquí en esta capacitación o webinar es que revisen si su contador está haciendo los cuadres pertinentes para con su visor de ingresos. Perfecto. Entonces, una vez tengamos claro, ahorita regresaré al visor porque hablando en la materia de impuestos, platicaremos un poquito de los impuestos retenidos y también de los impuestos trasladados y los acreditables y cómo es que impacta en el tema de los impuestos el hecho de que tengamos que estar visualizando, valga la redundancia, el visor, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué es lo que tengo que revisar de mis gastos? Una vez, oye, contador, pues ya revisé el visor, ya me está cuadrando, perfecto, ya entendí si tengo alguna diferencia, si hubo un CFI cancelado que el SAT no detectó y yo lo tengo vigente en la contabilidad. Eso es clave porque al final del ejercicio empataré mis CFDIs vigentes con lo que el SAT tiene como, no, como vigente y no vigente. Entonces, a lo mejor yo estoy pensando que de estos 134 CFDIs que yo tengo como vigentes y 4 cancelados, en total 138, probablemente no son 4, probablemente yo aquí tengo 8 cancelados, ajá, y en vez de tener vigentes 134, tengo 130, pues entonces ahí ya no está cuadrando, ¿cierto? Pero ¿qué tal si uno de esos que yo tengo como cancelado y el SAT no es de 1 millón de pesos? Pues calles, nos va a mover toda la contabilidad y todo el ejercicio fiscal. Entonces, en su tecnología de grafos, el SAT va a utilizar nuestros CFDIs y ahí es donde nos empieza a cuestionar en las auditorías y en los correos con diferencias a través de su inteligencia artificial y nos empieza a cuestionar sobre nuestras declaraciones. Entonces, hablábamos que si yo tengo bien amarrados mis ingresos, el primer paso que yo tengo que revisar de mi contabilidad. Reviso mi visor en el concepto del subtotal y entonces empato contra mis ingresos de mi estado de resultados. Para aquellos que no estén obligados a llevar un estado de resultados, pueden hacerlo a través de sus ingresos timbrados o efectivamente cobrados para las personas físicas que no tributan en el régimen de personas morales. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tenga este amarre de mis ingresos, ya tengo un 50% de mi contabilidad amarrada para el precierre fiscal. ¿Por qué? Porque pues el SAT sí se interesa muchísimo en que gastemos, pero también se interesa muchísimo en nuestros ingresos, porque pues finalmente de ahí provienen los impuestos a declarar a la autoridad, ¿correcto? Entonces, ¿qué tengo que revisar ahora de mis gastos? Ya dijimos, amarré mis ingresos, perfecto, check. Vamos a la primer palomita aquí en la sección de los ingresos. ¿Qué tengo que hacer con mis gastos? Mi contador me está diciendo que tengo gastos por 3,500 pesos, 1,500 de gastos de venta, 1,300 pesos de gastos de administración y 700 pesos de gastos financieros, correcto. Entonces, ¿qué tengo que revisar de mis gastos? Pues que reúnan los requisitos de deducibilidad. ¿Cuáles son ellos? Pues son principalmente 4. Uno de ellos es que sea estrictamente indispensable para el desarrollo de la actividad, que sea pagado de forma nominativa, que sea pagado con cheque, transferencia o tarjeta, ahorita explicaré cada uno, y contar con el CFDI o tener la factura, pero entre comillas estamos especificando bien realizado
que a lo mejor tenemos el CFDI, pero mal hecho, pues ahí hay tema, ¿no? Ok, platiquemos de del primero, estrictamente indispensable. Oye, contador, pero ¿cuál es el parámetro de que sea estrictamente indispensable? El parámetro es este. ¿Es tu gasto estrictamente indispensable para desarrollar tu actividad? Si tu respuesta es sí, entonces el gasto ya reúne el primer requisito. Pero sucede mucho en el ambiente de la contabilidad, como hay muchos contadores, no estoy hablando y ni generalizando, pero que entonces le dicen al cliente, sí, tú pásalo, no pasa nada. Oye, es que fui a la despensa y compré el mandado para mi casa, sí, no hay problema, pásalo, yo te lo paso. Y entonces tenemos estos vicios muy comunes de la era de piedra de la contabilidad, donde se nos hace muy sencillo que el contador nos dé el check de la deducción cuando el gasto no cumple el requisito de que es indispensable. Entonces, es importante que nosotros como dueños de negocio nos hagamos un autoexamen y si realmente estamos cumpliendo con ese requisito de deducción. Oye, contador, no me voy a poner a revisar todos los gastos. Sí, pero tú como dueño de negocio autorizaste esos gastos y dijiste que sí se hicieran. Oye, es que un viaje, una capacitación, un concepto que a lo mejor es extraordinario, un pago con cheque que no tenía la factura, todos estos gastos que finalmente no reúnen los requisitos de deducibilidad, haz un autoexamen y evalúa si realmente estás cumpliendo este requisito. Si no, el SAT se va a dar cuenta en cierto momento del tiempo y entonces ahí es donde empiezan a venir los problemas, ¿verdad? El siguiente requisito es pagado de forma nominativa. ¿Qué es esto? Es muy sencillo. Es pagado desde la cuenta fiscal del contribuyente. Es decir, si yo compro materia prima y la paga mi esposa, mi novia, el chofer, desde otra cuenta fiscal y la factura sale a mi nombre, pues no es deducible porque no está saliendo desde la factura, perdón, desde la cuenta fiscal del negocio. Es importante que todos los pagos estén hechos desde la cuenta fiscal del negocio, ya sea persona física o persona moral. ¿Cómo los pago, contador? Bueno, pues aquí están las formas de pago autorizadas. En cheque, en transferencia o en tarjeta, nombre del negocio, en efectivo no más de 2,000 pesos. Y la gasolina solo puede ser pagada con tarjeta. Ya nos tenemos que olvidar, ya no existen esas prácticas, no deberían de existir a estas alturas donde todavía queremos pagar gasolina con efectivo y luego ir a comprarle facturas al de la gasolinera, pues ya no existe eso, ¿verdad? Eso tiene ya muchos años que dejó de existir y ahora la gasolina todo debe ser pagada con tarjeta y los gastos no deben exceder más de 2,000 pesos pagados con efectivo. Y el cuarto requisito, tener el CFDI. El CFDI es comprobante fiscal digital por internet y que esté bien hecho. Entonces, si la forma de pago fue con cheque, no le pongamos transferencia. Si fue pagado, si es un gasto a crédito, no le pongamos PPD. Vamos a ponerle, digo, perdón, si fue a crédito, no le pongamos PUE, pongamos PPD. Si fue en efectivo, fue en este caso fue pagado en una sola exhibición, pues tenemos que colocar PUE, ¿correcto? Y también el código de producto o servicio, que ahorita pues es una forma en la que la autoridad identifica nuestro segmento del gasto y poder empatar la trazabilidad con los ingresos y que concuerde el gasto con el ingreso que estamos percibiendo, ¿correcto? Entonces, cuidemos bien que el CFDI esté bien realizado. Si reunimos estos cuatro requisitos, nuestros gastos van a cumplir con los requisitos de deducibilidad, ¿ok? Si no cumplimos estos requisitos, no queramos entre nosotros mismos taparnos y decir, no, no pasa nada, el SAT no se da cuenta, mi contador ya dijo que sí, y si por ahí tenemos un colega que es pasalón y no, no te preocupes, aquí yo tengo esto y lo otro y yo te ayudo, pues por ahí hay que cuestionarnos si realmente estamos con la persona indicada sin afán de menospreciar el esfuerzo de nadie, sino más bien nosotros como dueños de negocio entender que estamos en una situación seria con el tema de la revisión de nuestra contabilidad. Muy bien, entonces esto es lo que tengo que revisar yo como dueño de negocio con el tema de nuestros gastos. Si los gastos reúnen los requisitos, ajá, podemos hacer una revisión exhaustiva o en dado caso limitativa para entender si nuestros gastos reúnen los requisitos y lo estamos colocando en nuestra declaración anual. Ahora,
Hay algunos tips que estoy colocando en la presentación acerca de los gastos deducibles, que son comúnmente no considerados. A lo mejor acá arriba decimos, oye, pues tengo el CFDI, está bien, es un gasto de materia prima, el pago de la luz, el pago de la publicidad, el pago de la renta, el pago de una computadora. Todo esto cuenta con un CFDI, pero hay gastos intangibles que no tienen un CFDI de por medio, pero sí son deducibles o pueden ser considerados para efectos de la deducción, como por ejemplo, ¿cuáles? Las depreciaciones de los activos. En este caso, las personas morales, inclusive también las personas físicas que cuenten con activos, ya sea equipos de transporte, maquinaria o algunos otros activos indispensables para el desarrollo de la actividad, pueden estar deduciendo las depreciaciones en la contabilidad, que es el uso o deterioro de los bienes, a través de un gasto que puede ser deducible de impuestos. ¿De qué impuestos? En este caso estamos hablando del ICR. Entonces, el consejo que te estoy dando el día de hoy, pregúntale a tu contador cuáles son las depreciaciones que están siendo consideradas para el ejercicio fiscal, de tal forma que también cotejes las tasas efectivas y el cálculo. Oye, Armando, pero pues para eso tengo el contador, para que me haga este trabajo. Sí, es correcto. Sin embargo, te está cerciorando que este contador esté aplicando estas deducciones en tu contabilidad, porque puede ser que puedas bajar ese estado de resultados en esta utilidad que es necesaria para el cálculo del ISR anual, con estos gastos que pudiera ser que no se estén considerando. A veces basta una pregunta para poder entender si el contador lo está haciendo o no. Y entonces tú le vas a preguntar, oye, fulano de tal, ¿me estás considerando mis depreciaciones de activos? Oye, ¿me puedes pasar las tasas efectivas de la deducción? Y entonces saber si estos activos fijos están siendo o no deducidos. Otro de los gastos comúnmente no considerados es la pérdida cambiaria. Tú te dedicas al uso de monedas extranjeras, como por ejemplo dólares, euros, etcétera. Tienen una inflación con el paso del tiempo. De algunas veces ganas y algunas veces pierdes. Cuando pierdes en el tipo de cambio se llama pérdida cambiaria, y en contabilidad la ley del impuesto sobre la renta nos permite aplicar la deducción y reducir nuestra utilidad, perdón. Si tú utilizas otro tipo de monedas en tu actividad que no sea la moneda nacional, puedes estar deduciendo tu pérdida en tipo de cambio. Entonces, también en tu estado financiero, aquí en los gastos financieros o en otros gastos, depende de la partida que se esté clasificando, puedes estar deduciendo tu pérdida cambiaria. Entonces, otro cuestionamiento, puedes pedirle a tu contador, oye, ¿puedo ver mi pérdida cambiaria para ver el cálculo de la inflación del dólar y ver la tendencia? Y tú como dueño de negocio puedas definir y decidir cómo estuvo comportándose la utilidad o la pérdida en tipo de cambio. Muy bien. Otro muy común es la pérdida por cobranza incobrable. ¿Tienes alguna cobranza que tus clientes no te liquidaron? A partir de un año la puedes bajar del balance del estado de resultados, donde ya le digas al SAT que ya no puedes cobrar esta cantidad, y el SAT te permite deducir una parte en los gastos y disminuir tu utilidad. Porque si lo dejas en el balance general como una cuenta por cobrar a los clientes, inflas tu utilidad del ejercicio que se trate, pero cuando la bajas al estado de resultados en una cobranza incobrable, descuentas lo que probablemente ya habías pagado de impuestos sobre esa cobranza, ¿correcto? Entonces, tienes este ejercicio fiscal, una cobranza incobrable, dedúcela a tu estado de resultados, y puedes disminuir el hecho de que ese cliente no te pagó y hacer el ajuste fiscal por la cobranza incobrable, ¿va? Otra es la pérdida en venta de activos. Oye, compraste un activo, no pudiste venderlo al precio que te costó porque tenías una emergencia, una urgencia y le perdiste a ese activo. Puedes aplicar el gasto sin necesidad de contar con un CFDI, ajá, ni cumplir con los requisitos de deducibilidad, ya que en la trazabilidad de la operación puedes deducir estos gastos, ¿correcto? Y el último y no menos importante es el ajuste anual deducible.
Este es un término contable que es un cálculo anual que se realiza una vez al año, que es el ajuste inflacionario, donde le decimos a la autoridad cuando nuestras deudas son más que nuestros bienes, podemos deducir ese ajuste. Es básicamente sacar el promedio de nuestras deudas y de nuestros bienes, ¿ok? Es decir, si te la pasaste debiendo más de lo que te debían, puedes deducir ese factor. Si tenías más bienes que deudas, hay que pagar sobre un ajuste anual acreditable o en este caso acumulable, ¿ok? Entonces, oye, a lo mejor son términos contables, sí, pero con 2 o 3 preguntas que le hagas ahí a tu contador y en este caso te cuestiones tú sobre el hecho de que, oye, a lo mejor tengo la utilidad anual muy grande, ¿cómo le puedo bajar? ¿Qué estrategias hago? Oye, ¿cómo me muevo? Bueno, pues primero, ¿estás considerando los gastos deducibles comúnmente no considerados dentro de tu contabilidad? ¿Estás cuestionando ese hecho a tu contador y le estás pidiendo informes sobre la situación de tu negocio? Si no lo estás haciendo, es buen momento de que lo hagas y le cuestiones si tú puedes ser considerado para efectos de alguna de estas deducciones, independientemente de tu actividad y tu régimen fiscal, si cuentas con activos, si tienes movimientos con distintas tasas de cambio, distintas monedas, perdón, si tus clientes no te pagaron, si perdiste en la venta de algún activo y tienes más deudas que bienes, puedes solicitar y aplicar estas deducciones. Y si tienes todas, pues imagínate, es un bombazo a la deducción para efectos de impuestos, correcto. Ahora, platiquemos un poquito de los no deducibles. Bueno, ya platicábamos acerca de los requisitos que tienen que cumplir los requisitos de, valga la redundancia, de deducción. Pero ahora hablemos de los no deducibles. Oye, pues ya son deducibles, ya no me interesan. Pues sí, deberíamos tener la buena práctica de visualizar nuestros requisitos de nuestros gastos que no reúnen los requisitos de deducibilidad. Le estamos pidiendo a nuestro contador que nos proporcione nuestros auxiliares de no deducibles. Deberíamos de hacerlo. Digo, aquí en los tips estamos colocando analizar tu auxiliar de no deducibles de balance y de resultados, porque la partida del no deducible va en un gasto de resultados, pero a veces algunos colegas la acomodan en el balance como un gasto por comprobar en los deudores diversos y a veces hasta en los acreedores porque le enviaron dinero a un socio y luego lo regresó y ahí tienen la cuenta T y lo envían ahí. Y bueno, esas malas prácticas repercuten a la hora del cierre fiscal. Por eso el título del webinar es Preparando tu cierre anual, ¿sí? Como lo puedes hacer con los gastos no deducibles, realizando un análisis de qué está enviando tu contador al auxiliar de no deducibles, tanto del balance como del estado de resultados. Aquí lo sencillo, si estás tomando nota, pregúntale a tu contador si hay alguna partida del balance en los deudores diversos que esté enviando gastos por comprobar y en tu estado de resultados pídele tus gastos no deducibles para que puedas estar revisando qué partidas no reúnen los requisitos o a lo mejor tú pensabas que sí, decías, no, yo sí le entregué la factura al contador y a lo mejor el contador se le hizo fácil, no la encontró y la mandó a los no deducibles. Entonces esto ya está afectando el hecho de la deducción, ¿ok? Entonces hace el análisis y revisa si el gasto no reúne los requisitos de deducción, evalúe si lo tienes que dejar ahí o moverlo. Ok. Ahora hablábamos de la utilidad anual, que es otro de los consejos que estamos platicando el día de hoy. Y ya hablábamos de los ingresos, hablábamos de los gastos, platicábamos que el estado de resultados nos entrega las pérdidas y ganancias, pero también es el instrumento que el SAT utiliza para calcularnos nuestro ICR anual. Aquí lo estoy dejando explicado de una forma muy sencilla, que son más terminologías contables porque hay que calcular un resultado fiscal, pero no entrar en terminologías fiscales, sino más bien explicarlo de forma simple y que entiendas tu dueño de negocio que a partir de lo que marca aquí de la utilidad neta, se le va a multiplicar el 30% y eso es lo que tú tendrías que pagar
en marzo, si en este caso eres persona moral, y si eres persona física en abril, ¿ok? Es decir, sobre tus ingresos menos tus gastos, que ya incluyen los impuestos que pagaste en los meses, puedas entregar una utilidad final de cierre y multiplicada por el 30%, pagues el ISR correspondiente en el año. Entonces, ¿quieres pagar menos ISR anual? Pues controla tu utilidad. Por eso decíamos aquí, es muy sencillo entender si tenemos el estado de resultados, estar evaluando esta utilidad mes a mes y entonces estar controlando en el precierre anual esta utilidad contable. Insisto, sé que a lo mejor puede haber algunos contadores escuchando esto, sé que esto se calcula a partir de una utilidad fiscal por el 30%, pero para el dueño de negocio que no entiende estas terminologías tan a lo mejor complicadas de entender, lo explico así. Entonces, si tú quieres pagar menos impuestos, cuida tu utilidad anual, tu utilidad del estado de resultados para que tengas la radiografía de cuánto es el impuesto que estarías pagando, ¿correcto? Entonces, esto es una práctica que parece ser muy simple, pero se nos pasa muy comúnmente, donde no tenemos clara la radiografía del estado de resultados, llega el 31 de diciembre, dejamos la utilidad muy inflada y entonces tenemos que pagar un alto ISR, y lo que es más, dejamos un coeficiente de utilidad altísimo para aquellos de las que son personas morales, o si son personas físicas, un ICR altísimo en abril. Entonces, si fuéramos más previsores y estaríamos controlando nuestras utilidades, tendríamos mejores prácticas a la hora de enfrentar el estado de resultados en el cierre anual. Muy bien. Esto es algunos aspectos que quise destacar en el webinar del día de hoy. En la contabilidad, ahorita platicaremos de los ingresos, digo, perdón, de los impuestos. Pero entonces, ¿qué reviso en mi contabilidad? En resumen, tengo que revisar que mis ingresos cuadren con mi contabilidad y el visor del SAT. Muy bien, explicábamos cuál es la forma de visualizar este visor y explicábamos también cómo tengo que estar revisando mis gastos deducibles, hacerme un autoexamen y revisar si cumplen los requisitos de deducibilidad. Y para los no deducibles, también explicábamos que hay que hacer un autoexamen y una autorrevisión y estar revisando con el contador si cumplen o no cumplen los requisitos de los no deducibles, ¿ok? A lo mejor encontramos partidas ahí que sí son deducibles, pero que pues finalmente ahí las mandó el contador, tanto del balance como el estado de resultados, y tengamos que hacer la reclasificación. Solicítenle a su contador que envíe de sus libros contables sus auxiliares de los no deducibles. Muy bien. Y estar controlando en todo momento la utilidad anual de cierre si somos personas morales para efectos del ISR anual. Prácticamente esos son los aspectos claves a revisar de la contabilidad para un correcto cierre anual. Muy bien, estoy hablando en terminologías generales. Obviamente hay mucho que entrar y mucho que hacer en cada uno de los conceptos, pero pues prácticamente este webinar es una situación general de qué es lo que se tendría que estar haciendo. Muy bien, correcto. Entonces, ahora, ¿qué tengo que revisar de mis impuestos, contador? Ya me hablabas de mi contabilidad, ya hablabas que tengo que tener mis estados financieros al día, que tengo que estar tomando decisiones de mis auxiliares de gastos, que tengo que estar tomando decisiones de mis estados financieros. Ahora, ¿qué tengo que estar revisando en mis impuestos? Lo estamos colocando es los principales, que es el ICR anual, que medio ya platicamos un poquito, el estado de resultados, el IVA, las retenciones, las informativas y los cálculos anuales. Perfecto, platiquemos a grandes rasgos de qué se trata el ISR anual. Bueno, ya platicábamos que si tú partes de tu estado de resultados, el 30% de la utilidad que reflejes hasta abajo, pagarás el ISR anual. ¿Qué otras partidas incrementan mi pago de ISR? Porque a lo mejor tú dices aquí, bueno, pues a lo mejor cerré con 11,000, pero ah, el 30% son 3,300. Está razonable, ok, pero dentro de las partidas fiscales hay otros conceptos que tu contador tiene que considerar para efectos de la utilidad fiscal, como los no deducibles. Tú dices, bueno, pues
Oye, pero es que aquí mi estado de resultados dice 11,100, sí, pero dentro de los gastos de venta y dentro de los gastos de administración tienes conceptos no deducibles, que para efectos fiscales hay que sacarlos de aquí y jugarlos en una operación que se llama conciliación contable entre lo contable y lo fiscal y entregarle a la autoridad el pago del impuesto que conlleve el hecho de efectuar un gasto no deducible. Entonces, debes de considerar que a lo mejor en el pago provisional, si eres persona moral, el gasto no deducible no te afecta, pero en la declaración anual sí lo va a hacer. Entonces, repito, si eres persona moral del régimen general y estás pagando no sobre el flujo de ingresos y de gastos, sino estás pagando por un coeficiente de utilidad. Estos gastos no deducibles van a golpear el cálculo del ISR anual que devengue en el cálculo de la conciliación en marzo. Entonces, tú como dueño de negocio debes de ser muy celoso en los conceptos de los gastos no deducibles que tu contador está considerando porque se puede hacer una bola de nieve. Entonces, tú a lo mejor en enero dices, pues pagué de ICR 500 pesos, en febrero 500, en marzo 500 y así te la llevaste. Pero luego tu contador te dice en marzo, tienes que pagar 8,000. Bueno, no concuerda con lo que estuve enviando en los pagos provisionales. Sí, porque tú tuviste partidas en conciliación que aumentaron tu utilidad fiscal y tienes que entonces pagar más impuestos. Y esas partidas son los no deducibles, el ajuste anual inflacionario acumulable. Entonces decíamos que el deducible es cuando tus pasivos son mayores que tus activos. Entonces, aquí es al revés, cuando tienes más bienes que deudas, hay que acumular el ajuste. Y si tienes muchos activos, pues hay que pagar una buena cantidad sobre este ajuste inflación, ajuste, sí, es ajuste anual por inflación y acumularlo para efectos fiscales. A lo mejor tú como dueño de negocio dices, oye, pero pues yo no soy contador, esto no me interesa, pues debería porque esto impacta en tus números, impacta en el ISR anual que tienes que pagar. Y a veces la práctica que es muy común entre los dueños de negocios, no, pues a ver, ¿cuánto hay que pagar, contador? No, pues 10,000 pesos. Y a lo mejor miras tu cartera y dices, pues sí, sí puedo pagarlo, pues lo pago, ¿no? Pero lo estás haciendo de forma correcta, realmente eso es lo que deberías pagar, o tal vez deberías pagar menos, o tal vez deberías pagar más. El hecho es de que el SAT, de una forma muy sencilla y con una tecnología a la vanguardia, puede identificar con nuestra contabilidad electrónica cuál es nuestro ajuste anual y de una forma sencilla estarnoslo acumulando para efectos fiscales. Entonces, si el SAT ya lo sabe, ¿por qué tú como dueño de negocio no lo deberías saber? ¿No crees que ya estamos en una época donde si el SAT lo sabe, ustedes o todos como dueños de negocio también deberíamos tener conciencia de qué es lo que nuestro contador está enviando o no enviando? Entonces, cuestiónate el hecho y solicítale a tu contador el ajuste anual por inflación, ya sea acumulable o deducible, y tengas claro si tus activos son mayores que tus pasivos, que vas a pagar un impuesto sobre ese ajuste, pero si tus deudas son mayores que tus activos, pues entonces tienes que aplicar la deducción, ¿correcto? Y bueno, así como se puede deducir la pérdida, también se tiene que pagar un impuesto por la utilidad. Si tú vendiste un activo y tuviste una utilidad en esa venta, hay que pagar, en esa venta, perdón, hay que pagar el impuesto y los anticipos de clientes. Este es un error muy común que a veces se comete, donde si nos llega un depósito, hacemos el gasto, pero ese ingreso no lo facturamos y en el pago provisional no emitimos el pago del impuesto sobre la renta. Cuando llega el ISR anual, sí lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es un ingreso fiscal no contable donde el cliente sí te envió el dinero, pero tú no emitiste la factura, si en dado caso sí sucedió, o si emitiste tu factura por anticipos, bien ahí. Pero si no lo hiciste y entonces ese dinero lo gastaste y recibiste un CFDI de ingresos, cuando suceda el cálculo de la conciliación, hay que acumular esa partida y entonces pagar un impuesto sobre la renta.
Oye, contador, a lo mejor estás entrando en muchas terminologías. Sí, pero tú como dueño de negocio tienes que saber, y por eso te estoy entregando el resumen de qué cosas yo como dueño de negocio tengo que saber a modo de tener claro cuáles partidas en conciliación entrarán en el ISR anual que afectarán el cálculo. Entonces decíamos los no deducibles, los ajustes anuales por inflación, las utilidades en ventas de activos y los anticipos de clientes. Si tú eres, te aplica alguna de estas partidas, pregúntale a tu contador cómo lo va a jugar en la conciliación del cierre de año, de tal forma que tengas claro cuánto es lo que vas a pagar de ISR anual. Y en el tip, bueno, pues revisar con lupa los auxiliares de estas cuentas contables, donde le pidas a tu contador, reitero, en los no deducibles, y si en dado caso recibes anticipos de clientes, si estos están neteados con la factura del ingreso, si se van a quedar pendientes de facturar al cierre del ejercicio y afecte tu ISR anual, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más tengo que revisar? Bueno, en el IVA, para efectos del impuesto al valor agregado, tengo que revisar mis CFDIs que fueron PUE y PPD. Es decir, también en el IVA hay un visor donde nos permite visualizar el IVA efectivamente cobrado. Aquí lo tenemos en la pantalla, donde el SAT, a través de los CFDIs PUE, que es pago en una sola exhibición, visualiza cuál es el IVA que estamos cobrando para efectos fiscales y entonces nos lo entrega en el precálculo y en el prellenado de la declaración mensual. Si nosotros revisamos el visor de ingresos y entregamos un informe de contabilidad con ustedes, dueños de negocio, podemos entender cuántos FDIs hay vigentes para efectos del IVA. Es importante que revisen ustedes, dueños de negocio, cómo está el visor en cuanto a CFDIs en PPD y en PUE para efectos del IVA acreditable, IVA causado, perdón, y para efectos de los CFDIs recibidos, que en este caso es el IVA acreditable. Pero también hay que poner mucha seriedad en el tema del CFDI cancelado. Hay una práctica muy común de me equivoco, lo cancelo, me equivoco, hago nota de crédito, no pasa nada, es del mes pasado, no, el cliente me lo pide, lo cancelo. Y en el webinar del mes pasado hablamos que estas prácticas ya son de la era de piedra, donde ya no debería existir el que cancelemos de forma tan simple y tan sencilla los FDIs, ya que todos los FDIs deben tener una justificación de la cancelación. Ya no debemos de estar cometiendo errores garrafales de poner a cualquier persona sin experiencia a emitir nuestros CFDIs, porque es información que llega de forma directa al SAT y entonces cuando ellos la reciben ya pueden empatar con nuestras declaraciones que nuestros contadores realizan, y si no empata, pues entonces va a haber diferencias y nos van a empezar a llegar los correos y nos vamos a empezar a asustar. Entonces, una buena práctica es que los departamentos internos estén debidamente relacionados, que es facturación y cobranza, nóminas, contabilidad y fiscal. Si estos cuatro departamentos están bien relacionados y hacen la concentración de sus CFDIs, pueden hacer una conciliación previa al cierre de mes del IVA. Entonces, y obviamente los complementos de pago para efectos de los CFDIs recibidos, tengamos un muy buen control. Digo, ya esto tiene varios años, no deberíamos estar sorprendidos ni no estarlo pidiendo. Es una práctica que ya la redundancia, ya todo el mundo hacemos, de estar solicitando nuestros complementos de pago por los CFDIs PPD que estamos pagando, ¿no? Si tu proveedor te da crédito y luego entonces tú le pagas posterior a ese crédito, pídele tus complementos de pago si es PPD y viceversa, tu cliente te lo va a solicitar si le estás dando crédito, ¿ok? El tip es solicitar el cálculo del pago provisional a contabilidad o tu departamento de impuestos y solicitar las integraciones de los cálculos. Igual tenemos que amarrar el visor de IVA cobrado y entonces amarrarlo con nuestra contabilidad y estar relacionando los FDIs emitidos, recibidos, cancelados y nuestros complementos de pago para efectos del pago provisional. Si tenemos bien amarrada esta parte, no hay por qué temer y entonces nuestro pago provisional de IVA esté bien hecho
y no tengamos que recibir correos del SAT, de correos por diferencias y amenazas y etcétera. Entonces, es una práctica común que tú como dueño de negocio tienes que tener. Mismo caso de las retenciones, checa el visor de ingresos, aquí vienen las retenciones y entonces si tú estuviste realizando retenciones de ISR, de IVA por servicios profesionales, por rentas, si tú vendes alimentos que no lleven un proceso en un restaurante y estás cargando un IEPS, o si en dado caso le compras a productores de este tipo de actividades y estás reteniendo un IEPS, lo estás enterando al SAT, bueno, pues aquí podrás visualizar cuánto es el IEPS. Probablemente hubo una operación que tú le dijiste al proveedor, oye, ¿sabes qué? No, siempre no, y el proveedor no lo canceló y lo puso en PUE, pues a ti ya se te está cargando la obligación de enterar un impuesto retenido. Una práctica común de los contadores que estamos actualizados es estar haciendo los amarres de la contabilidad contra los impuestos retenidos del visor. Entonces, pues el SAT nos lleva muchos pasos respecto a esta tecnología y inteligencia artificial, donde de una forma de un clic puede estar auditándonos de una forma muy sencilla y aumentar su recaudación. Entonces, estás visualizando las retenciones a las cuales eres obligado a enterar. Hazlo a través del visor, ¿correcto? Muy bien. Y las informativas, el consejo aquí es validar a través de una auditoría selectiva 5 partidas del DIOT. ¿Qué es la DIOT? Pues es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, que aquellos que tengan ingresos más de 4 millones de pesos y sean personas físicas y las personas morales, todas están obligadas a hacerlo. Tienen que enviar esta informativa y enterarle al SAT qué operaciones con terceros tuvimos, perdón, y para efectos del IVA, ¿cuáles son? Digo, al menos hay 4 IVAs, que es el IVA al 16, IVA al 0, es el IVA exento y el IVA de importación. Estos se informan en el DIOT y tienes que hacer los cuadros de cada uno de los IVAs y en este caso el contador está informando estas partidas de información selectiva para el SAT. Haz una revisión, pídele a tu contador la integración del DIOT y haz los cruces de información porque también por el DIOT están llegando correos de aclaraciones y el SAT está cuestionando por qué no están amarrando las compulsas del DIOT contra lo que están informando los terceros. Entonces, una práctica muy importante en el cierre anual es que estés revisando tus papeles de trabajo de las informativas, haz tus cuadres de los 4 IVAs que tenemos por lo menos y haz una auditoría selectiva a 5 partidas contra la contabilidad para ver que ese IVA esté efectivamente pagado y aun si quieres ser más previsor, hazlo con los FDIs, ¿ok? Perfecto, estos son los puntos a considerar en materia de impuestos. Ya prácticamente estamos terminando la segunda sección donde ya platicamos qué es lo importante revisar en mis impuestos. El ISR hablábamos que hay que controlar la utilidad anual y cuáles son las partidas que incrementan mi ISR anual que tengo que estar cuidando. En el IVA hablábamos de estar revisando el CFDI y el visor de ingresos para efectos del ISR trasladado o cobrado y hacer los amarres o integraciones del papel de trabajo del IVA. Las retenciones igual, cuadran con el visor, las informativas, las pruebas selectivas de los 4 IVAs, sobre todo en el tema del DIOT. Y pues en este caso, que los cálculos anuales como el ajuste inflacionario se esté realizando de forma periódica, continua, de tal forma que puedas estar cerciorándote si va a ser acumulable o deducible para efectos fiscales, si en dado caso tienes más deudas o tienes más créditos, en este caso activos. Muy bien. Insisto, sé que entro en muchas terminologías fiscales que a lo mejor te son difíciles de entender, pero es importante que lo conozcas así. A lo mejor estás anotando algunas dudas o te quedaron preguntas, puedes contactarme al final y decir, oye, esto me llamó la atención, ¿cómo puedo ser más previsor en esta parte? Yo tengo 15 años en esto y pues finalmente tal vez es fácil para mí explicarlo porque finalmente en esto estamos,
pero a lo mejor para ti hay algunos términos o vas empezando y dices, oye, pues no sé si este webinar me asustó más o no, pero pues es normal, simplemente tú como dueño de negocio tienes que entender dónde estás parado y qué sí tienes que solicitarle al contador y cómo puedes acceder a esta información y cuáles son los puntos críticos de revisión, ¿ok? Perfecto, ahora platiquemos de cuáles son las estrategias en el ahorro de los impuestos. Ya hemos platicado acerca de los estados financieros, cómo leerlos, qué aspectos consideran los ingresos en los gastos. Ahora platicaremos un poquito de las estrategias y voy a hablar de forma muy sencilla porque hay muchas, pero estoy considerando las más fáciles de entender. Y si tú quieres saber más estrategias, al final voy a dejar mis datos para que puedas contactarme y hablemos de más estrategias según tu actividad para el ahorro en impuestos legal. Muy bien, hablábamos que entonces el control de la utilidad anual, ya hemos resaltado mucho esta diapositiva, pero es básicamente la esencia de este webinar donde el control de la utilidad anual nos permitirá hacer un pago menor del impuesto sobre la renta. Si tú no tienes claro cuál es tu utilidad a la fecha del día de hoy, que prácticamente estamos a 2 meses de cerrar el ejercicio, pues ya vas tarde, ¿por qué? Porque pues de aquí proviene uno de los ahorros más significativos en el tema del ISR anual, donde puedas tener un control muy exhaustivo de tu utilidad y conocerla para efectos del estado de resultados y entonces puedas ahorrar en impuestos. No sería lo mismo que cerraras con 11,000 a que cerraras con 1,100. Por el 30% uno nos da 330 y el otro nos da 3,300. Entonces, evidentemente queremos el de 330, pero para eso tenemos que tener un control de nuestros gastos y hablábamos todo el webinar, hemos platicado durante esta hora que tienes que estar revisando tus gastos de forma periódica y estar enterándote de qué sí es deducible, qué no es deducible y qué se está acumulando para efectos de las partidas fiscales para el cierre del ejercicio. Entonces, si tú tienes bien controlado y tienes una buena práctica como dueño de negocio de estar revisando tu utilidad anual, pues no vas a tener problema en el cierre, te vas a ir el 10, 15 de diciembre muy tranquilo a festejar. ¿Por qué? Porque ya tienes claro cómo vas a cerrar, pero si no tienes unas buenas prácticas o un buen contador, van a andar el 31 de diciembre, estar buscando hacer los cuadres y facturaste a última hora, que ahorita hablaremos un poquito de las deudas con clientes. ¿Por qué? Porque si a última hora andas facturando, pues nunca llegamos a un número final en el estado de resultados porque esas partidas se incrementan. ¿Por qué creen ustedes, y me estoy adelantando un poquito a las deudas con clientes, que muchos cierran su facturación desde el día 10 de diciembre? ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, tienen que cerrar su estado de resultados. No pueden estar el 31 de diciembre emitiendo facturas o recibiendo facturas porque tienen que tener claro su cierre fiscal. Si tu dueño de negocio estás facturando el 31 de diciembre, pues esa práctica no es correcta. ¿Por qué? Pues porque, oye, el contador, es que mi cliente me recibe. Bueno, pues, ¿qué es lo que quieres? ¿Quedar bien con tu cliente o tener una contabilidad bien hecha? Porque si quieres tener una contabilidad bien hecha, no puedes estar emitiendo facturas el último día del ejercicio. Oye, contador, es que si no, no me paga. Bueno, entonces tú sopesa en una balanza y di, oye, me prefiero el dinero y luego echarme el ron con el SAT o que mi contador me resuelva, a entonces hacer las cosas bien desde la primera. Esto es una práctica que bueno, ya cada quien evaluará. Si quieres cortar tu facturación para no inflar la utilidad anual previo al cierre del ejercicio, pues es una buena práctica. Digo, por eso los grandes corporativos cierran sus facturaciones el día 10, 12, 15 de diciembre, a veces antes, porque le dan espacio a su contador de que efectúe los cuadres y precierre anual y entonces controle la utilidad anual, ¿sí? Porque creen que a veces el gobierno o muchas entidades descentralizadas andan pidiendo facturas el último día del año, pues porque quieren bajarle a los impuestos. Entonces, seamos responsables con nuestras contabilidades, actuemos de forma responsable a la hora de entender nuestros números y no vamos a tener problemas con el SAT.
Mismo caso en el tema del control de la utilidad o la deuda con clientes, que pues de ahí proviene gran parte de la utilidad en el estado de resultados, que básicamente es, oye, si yo tengo CFDIs duplicados, ¿cuál es el efecto en cadena? Pues que esos ingresos se van a duplicar, ¿verdad? Y hay que pagar impuestos sobre esos CFDIs duplicados. Oye, SAT, pero no los he cobrado, no, si tú tributas en el régimen general de ley tienes que entregar un informe al SAT sobre el CFDI emitido que tú ya estás entregando como un PUE. Oye, pero pues no lo he recibido, ya hay que pagar. El ingreso se acumula a efectos del ICR cuando se hace la emisión del CFDI, ¿ok? Oye, pero estoy en la acumulación de ingresos. Bueno, ok, estás en régimen de confianza, es cuando sucede el ingreso, no cuando emites la factura, pero ahorita estamos hablando de cómo el estado de resultados influye el CFDI que emitas. Si eres una empresa pequeña, a lo mejor tu caso es diferente, si eres mediana es diferente, y si eres una gran corporación, pues todo lo que hemos estado hablando te impacta directo, ¿ok? Bueno, entonces digo, estas son dos formas que quise resaltar en el control del pago de impuestos de cierre. Si tú quieres ahorrar en impuestos, tienes que controlar tu utilidad de cierre, ¿ok? Salvo con todos los pormenores que ya platicamos anteriormente, el control de los ingresos, los gastos, las partidas fiscales que elevan el ingreso del estado de resultados. También debes controlar de forma muy estricta tu facturación de cierre. No seas un contribuyente no responsable y estés facturando el día 31 del año. ¿Ok? Prácticamente estamos finalizando este webinar y platicaremos el cuarto módulo. Digo, ahorita si hay alguna duda, pregunta, pueden ir colocándola en el chat. Si no, no hay problema. Esta sesión está siendo grabada y se va a colocar en nuestro canal de YouTube para posteriores consultas o en su caso dejaré mis datos para consultas personales. Muy bien. Platiquemos un poquito de qué consideraciones tengo que tener en cuenta para el ejercicio fiscal 2025. Y una de ellas es los libros contables. Oye, es que es parte de la labor del contador, pero si tú como dueño de negocio tienes una buena práctica y ya no le estás moviendo a las cifras del ejercicio ya terminado, nosotros en contabilidad haremos tu asiento de inicio de operaciones. Y esto quiere decir que todas las partidas ya fueron cerradas y ya no va a haber más movimientos de los ejercicios previos. Pudiera ser que operativamente parece muy fácil decir, no, pues es que para eso te contrato y yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y entonces empiezan a llegar los problemas porque nunca cerramos la contabilidad. Una vez que la contabilidad está cerrada, ya no hay cosa en la tierra que deba moverla, ¿ok? Porque es un ejercicio que ya fue entregado a la autoridad. Es un ejercicio que ya se envió o se va a enviar al SAT en la declaración anual, que ahorita en el punto 3 platicaremos. Digo, ahorita hablaba de evitar mover tu contabilidad. Esto es muy importante porque si tú pides cancelar un CFDI del 2024 en el 2025, pues ahí ya estamos moviendo la contabilidad. Si tú dices, oye, ¿sabes qué? Se me olvidó deducir este gasto, se me olvidó hacer esto, no hice aquello. Nos convertimos en contribuyentes no responsables y entonces metemos en un problema al contador donde él ya preparó y hizo al menos estos 4 cálculos fiscales anuales y tú ya le entregaste tu confianza y le dijiste, sí, yo quiero que tú seas quien lleve mi contabilidad. Y el contador está confiando en que tú ya no vas a hacer movimientos a la contabilidad del año pasado, pero resulta que sí. Y entonces cancelas, haces notas de crédito, realizas movimientos de los ejercicios ya cerrados y nos mueve todas las partidas fiscales. ¿Ok? Entonces, una buena práctica es que año cerrado, año que ya está enterrado y que ya tenemos muy claro los papeles de trabajo y todo lo que hemos analizado en este webinar, cómo es que cerró tanto los ingresos como los impuestos, como las retenciones, como las utilidades y las posibles estrategias de cierre que vayamos a estar utilizando. Cada caso será muy particular. Hay algunos
que les aplicaron muchas cosas que platicamos, hay algunos otros que no, pero es dependientemente de la actividad que hagas, es lo que va a aplicar para ti. Entonces, si tu contador ya preparó todos estos cálculos anuales, que estos se realizan una vez cerrada la contabilidad, que es la conciliación entre el resultado contable fiscal, determinación de tu ICR, determinación del coeficiente de utilidad para efectos del ejercicio fiscal 2025, si eres persona moral, y tu ajuste por inflación y la depreciación fiscal. Y bueno, él ya hizo todo esto, entonces tienes que respetar también el trabajo que el contador ya realizó y evitar estar moviendo los papeles de trabajo del ejercicio previo. Muy bien. Entonces, esta es una práctica muy correcta para los libros contables. A su vez, ya deberías de ir pensando, si eres persona moral, en ir preparando tu asamblea ordinaria de accionistas, que de forma obligatoria, en base a la ley de sociedades mercantiles, tienes que celebrarla más tardar el 30 días después de terminada la fecha de vencimiento de la declaración anual. Si eres persona moral, por lo menos, y ya tiene 10 años constituida, por lo menos deberías tener 10 asambleas de accionistas donde estés aprobando los estados financieros. Si no las tienes, pues ahí es una tachita y deberías de tenerlas porque esta es una obligación de la ley de sociedades mercantiles. Nosotros te podemos ayudar. Al final del webinar voy a dejar nuestros datos por si tienes dudas acerca de esta información. Ahora, ¿qué puedo hacer para finalizar? Tenemos ya solo dos presentaciones. ¿Qué estrategias puedo utilizar en el 2025? Pues prácticamente ya te di toda la esencia del webinar y ahorita lo resumo o como obligaciones y buenas prácticas en materia contable y fiscal. Pues está revisando tu visor de ingresos y cuadrar tus CFDIs. Estuvimos platicando en el módulo de ingresos que tienes que estar revisando de forma periódica y constante que tu visor de ingresos esté amarrando contra tu contabilidad, ¿ok? Igual hazte un autoexamen de forma sagaz donde esté revisando tus gastos deducibles y no deducibles y no estemos tapando el hoyo creyendo que podemos deducir gastos que no reúnen los requisitos de deducibilidad o en su caso estar considerando muchos no deducibles donde esta práctica solamente nos va a afectar en el cierre anual y entonces traer bolas de nieve que es las cuales ya no podamos salir. Otra práctica muy importante es estar haciendo la revisión periódica a tus estados financieros. Seguramente tú como dueño de negocio le solicitas de forma constante a tu contador tu estado de resultados que te entrega tus pérdidas y ganancias y tu balance general que nos entrega una situación de activos y pasivos del negocio. Si en tu caso eres una persona física que no está obligado a llevar estos estados financieros, al menos tendrías que tener conciencia de cuáles son tus ingresos y gastos, mínimo en un informe, en un Excel o en algún libro de ingresos y gastos. Muy bien. Y bueno, no menos importante, revisa partidas extraordinarias como anticipos, como partidas de tenencias cambiarias, movimientos extraordinarios que veíamos en la acumulación de los ingresos o en la deducción de los gastos fiscales que tendrías que estar considerando. Entonces, si tú empiezas a meterte a la contabilidad y te empiezas a asociar y te das cuenta de muchas cosas, pues puedes empezar con estas prácticas. Digo, finalmente tienes ahí a un contador contratado y le tienes que estar cuestionando el hecho de, oye, pues mis gastos sí están reuniendo los requisitos, cómo estoy haciendo o qué estás haciendo tú como contador para que el visor de ingresos esté amarrando con mi contabilidad. Estoy considerando mis depreciaciones como gastos, estoy realizando bajando las pérdidas incobrables a mi estado de resultados, de mi balance general, etcétera. Entonces, todas estas prácticas de la contabilidad que como contador es el deber ser es que se estén realizando, tú como dueño de negocio tienes que tener en consideración a la hora de cerrar tu ejercicio fiscal. Y una buena práctica en materia de la declaración anual, lo hemos comentado toda la capacitación, es el amarre de los ingresos con el visor, pero una parte muy importante es que estás haciendo una analítica de los dos ejercicios previos.
Si tu contador cuando te presenta los informes no te enseña cómo van tus ejercicios previos, pues ahí es una red flag, como dicen, porque esto es lo que visualiza el SAT. El SAT visualiza la tendencia y a través de hecho, muchos no me dejarán mentir, ya en las declaraciones anuales te pide las tendencias y te pide que vacíes las declaraciones anuales previas para estarse dando cuenta cuáles son tus tendencias en ingresos y gastos y cuestionarte, ¿no? Entonces, haz lo mismo, como una práctica, revisa dos ejercicios previos, revisa si ya estás haciendo tu precierre anual, revisa octubre del 2024 contra octubre del 2023 y octubre del 2022 para ver tus tendencias. Si vas a la baja en ingresos, si vas a la alta, si vas a la baja en gastos, cuáles son las partidas extraordinarias, qué aspectos no estás considerando en un ejercicio que en otro sí, por qué creció la utilidad, cuáles son los factores en que los gastos no deducibles crecieron, qué partidas no está considerando mi contador para efectos de deducción que sí debiesen ser, o qué ingresos tengo que tener en cuenta para efectos fiscales cuando el contador no me ha informado que ese es un ingreso que se acumula para efectos de declaración anual. Muy bien. Y pues bueno, para finalizar, antes de darle la palabra a Gabriel, por si quiere entregar algún otro comentario, el consejo de siempre cuestionar e interrogar cualquier posible duda que tú tengas como dueño de negocio a tu contador, en este caso el profesional que te esté llevando la contabilidad. Como muestra de agradecimiento, estamos invitándolos a nuestros próximos webinars que platicaremos en noviembre. Aprende a revisar tu contabilidad. Analizaremos a un poquito modo más a fondo los estados financieros, que son los gastos administrativos, los gastos de venta, cómo analizar las tendencias y qué es en lo que el SAT se centra a la hora de revisar tus estados financieros. Y en diciembre practicaremos de las reformas fiscales 2025 aprobadas y algunas otras estrategias fiscales que puedes efectuar y ejecutar en tu negocio. Aquí están nuestros datos. Le cedo la palabra al contador Gabriel por si tiene algo más que agregar. No sé si Hola, estoy... buenas tardes. Sí, pues básicamente ahí platicando acerca de lo que comentaba el contador Armando, de las situaciones en efecto de los ingresos del amarre para la declaración anual. Eh, Ahí yo nada más agregaría ahí unos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de las depreciaciones, que tengan mucho cuidado, que vean con su contador en el hecho de que puedan que sean depreciaciones actualizadas, ¿verdad? Que las estén actualizando cada 6 meses y que las tengan bien llevadas con lo que es en la declaración, porque muchas de las veces tomamos el cálculo solamente el contable, entonces participan ciertos factores, como son los INPC, y esto nos ayuda a que la cantidad crezca. Entonces, nada más para que puedan verificar ese monto del que se tiene que registrar en una declaración anual. Digo, es muy bueno también saber lo que comentaba del tema de las tasas, que estén bien aplicadas, por ejemplo, en equipos de cómputo, de transporte, desde el inicio de la compra, que se lleve el histórico, en el caso que platicábamos ahorita de la utilidad en venta de activo fijo, y más allá de todo esto, es muy importante ahorita, por ejemplo, el hecho de las comparativas en las anuales, por ejemplo, que llevemos que si los ingresos en base a los gastos que estamos manejando, si tenemos una utilidad muy grande, saber por cuál es el motivo, ¿verdad? Saber que son gastos, no deducibles o si tenemos mucha pérdida, se genera por qué motivo. Ah, ok, tuvimos un préstamo, este crédito lo usamos para comprar material, que el siguiente año, vamos a lo mejor a tener la utilidad, ¿verdad? Pero tiene que estar muy bien soportada. Entonces, no dejar a un lado lo que son estos temas de las utilidades, porque ahorita creo que es muy buen momento que estamos en octubre para ir preparando el cierre. Si lo dejamos para enero, ya va a ser muy complicado. El hecho de que tengamos una utilidad muy fuerte, es muy difícil que podamos cambiarla, ¿verdad? Y esto nos va a afectar en todo el año.
ahorita platicaban por el tema del coeficiente de utilidad, que es muy importante mantenerlo sano, me refiero a que no esté tan elevado, ¿verdad? A veces se nos va hasta un 5, 6, 7% y es cuando el golpe lo tienen más fuerte, ¿verdad? En lo que es el tema de los pagos mensuales. También muy importante que estén de la mano con sus contadores, que vean lo del tema del amarre de los visores. Recuerden que tienen que hacer 3 procesos, ¿verdad? El proceso del COMPAC, el proceso de la página del SAT cuando presentamos la declaración y lo que traemos eh, precargado en el visor. Muchas de las veces, comentaba ahorita el contador Armando, se hacen cancelaciones, nos informan y después lo que quieren realizar es hacer un ajuste o simplemente mandan la declaración con lo que trae precargado el SAT y ahí es cuando empiezan el tema de los buzones tributarios que platicábamos en una sesión anterior, que es donde nos marcan las diferencias, ¿verdad? Pero estar muy, muy de la mano en el tema, tanto la parte administrativa como la parte contable, ¿verdad? Y que si hubo alguna operación que no se llevó a cabo para bajar el tema de la cobranza, que se haga en el momento para poder cancelar estas facturas. Básicamente son los puntos, digo, yo creo que en las siguientes sesiones vamos a estar platicando un poquito más acerca de otros puntos muy importantes y que como último comentario, ¿verdad? Para el tema de personas físicas, que ahorita hablamos un poquito más de Morales, en el tema de personas físicas, que recuerden que sus deducciones personales tienen que ir bien registrados con su RFC, que se pague con tarjeta o ya sea con cheque, o en este caso transferencia, para que pueda ser deducible. Y esperamos que les hayamos podido ayudar y no sé si tengan algún otro comentario. Perfecto, gracias Gabriel. Digo, vamos a dejar aquí nuestros datos. Ahorita tenemos que cerrar la sesión, pues se terminó el tiempo, pero de todas formas nos pueden contactar de forma personal o particular y pues bueno, nos seguimos invitando a nuestros siguientes webinars y agradeciendo la asistencia de todos, pues, quedamos a sus órdenes. Muchas gracias y muy buenas tardes.